Continuamos en Minuto a Minuto y en este caso lo prometido es deuda. Te había contado que estoy acompañada por César Trejo y por Antonio López, Antonio Tony López. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola César, ¿cómo estás? Me tenías que hacer una fe de ratas porque yo dije que eras familiar de tripulantes del Ara San Juan y no, vos sos veterano de Malvinas. Soy veterano de Malvinas, trabajé desde el final de la guerra con los familiares de los caídos de Malvinas y de Crucero General Belgrano. Bien. Bueno, vos presentaste, Tony, un habeas corpus. Sí, en el juzgado ordinario de Comodoro Rivadavia, Sí. el día 2 de febrero, denunciando la desaparición forzada de los 44 marinos que patrullaban la usurpación militar británica de las Islas Malvinas y que fuera de toda la construcción de que si la autorización del submarino, el agua por el snorkel, etcétera, es inaceptable que no se realice lo que se llama es un nexo causal. En ese lugar donde está ocurriendo la usurpación militar británica de las Islas Malvinas, ya se cometió un crimen contra la paz, que fue hundir al crucero General Belgrano con más de 1000 tripulantes. Y en ese mismo círculo de la zona de exclusión ahora desaparece un submarino con 44 tripulantes. Por eso nosotros pensamos que es muy difícil establecer cualquier hipótesis sin considerar primero la usurpación militar británica de las Islas Malvinas, las hostilidades que ya se supo que tuvieron, la causa Belgrano que nunca tuvo justicia, que no se llegó ni siquiera a investigar cómo es que el crimen del Belgrano desencadenó la guerra, y ahora esta realidad de que 44 marinos de patrulla desaparecen con un buque. El submarino San Juan es una estructura circular de acero de 1 pulgada de espesor con doble casco. No puede desaparecer. Desde la Armada dicen, le pregunto a ustedes porque saben mucho más que yo, por supuesto, pero desde la Armada dicen que en realidad el submarino es un elemento, es una nave, para no ser identificada ni visualizada. Y que por eso es tan difícil saber qué es lo que sucedió, dónde estaba y demás. ¿Es tan así? Sin embargo, hace unos días, cuando fue interpelado el jefe de gabinete de ministros del gobierno de Poder Ejecutivo Nacional, licenciado Marcos Peña, hizo una revelación importantísima ante el Parlamento argentino que lo interpelaba. Dio la ubicación donde el submarino transitó, el derrotero del submarino. Y es una revelación muy importante porque de alguna manera viene a desmentir la información que se había emitido desde el Poder Ejecutivo Nacional, del Estado argentino, anteriormente. Y esa ubicación da cuenta de que el submarino estuvo enfrente de un monte agradable en las Islas Malvinas. Sí. Con lo cual, yo creo que no hay mucha discusión, más allá de que hayan habido otras versiones de la Armada o del Ministro de Defensa. La más alta autoridad del Estado Nacional que se ha expresado ante otro poder del Estado, que es el Parlamento, es el jefe de Gabinete de Ministros y ha dado la ubicación. Aquello que nosotros señalábamos una semana después de la desaparición del submarino San Juan, viene a verificarse ahora con las palabras del licenciado Marcos Peña. Ahora, ¿se puede confiar en las palabras del licenciado Marcos Peña después de 4 meses en donde hubo muchas informaciones dando vueltas, informes que realmente fueron desechados porque tal vez no eran los que la Armada pretendía o esperaba? ¿Se puede confiar en eso hoy? Yo creo que hay que confiar, creo que es la autoridad, salvo que lo desmienta el propio presidente, el ingeniero Mauricio Macri, hay que confiar en la última versión que dio el jefe de Gabinete de Ministros ante el Parlamento argentino. Yo creo que sí, hay que confiar y creo que eso es revelador. Es revelador en principio de que lo anterior era mentira, de que se mintió, se faltó a la verdad. Y esto es grave porque se le faltó la verdad al conjunto del pueblo argentino y especialmente a las 44 familias de los tripulantes. Y nosotros advertíamos en ese momento, a la semana, que lo primero que había que hacer era decir la verdad. Esto es prácticamente similar a lo que ocurrió con las familias del crucero General Belgrano, que durante mucho tiempo, muchos meses después del hundimiento, se les dio versiones distintas y se les sigue ocultando la realidad de que sus seres queridos murieron por un crimen de guerra.
Por otro lado, también es grave en el sentido de que si ahora hay una nueva ubicación definitiva donde el jefe de gabinete informó que transitó el derrotero del buque, ¿por qué no se lo buscó en esa posición anteriormente? ¿Por qué no se lo buscó cuando todo el esfuerzo internacional y nacional estaban tratando de ubicar al submarino? Evidentemente hay Algo raro. una negligencia y efectivamente un encubrimiento de la situación donde estaba el submarino y da que pensar que no se lo quiso hallar. Cuando el buque Yantar... Pero es terrible pensar que no se lo quiso hallar. Es impensado realmente. No entra en la cabeza de ninguna persona coherente que no se haya querido hallar el submarino. Me parece a mí como ciudadana, El buque ruso Yantar pidió autorización para navegar más al sur de la zona que estaba de la búsqueda del submarino y no se lo autorizó. Entonces hay una evidencia de que no se lo quiso buscar en aquella zona que ahora sí el jefe de gabinete de ministros revela que estuvo el submarino. ¿Qué opinas? Sí, cuando nosotros presentamos el habeas corpus, tratamos de alejarnos de todas las hipótesis sobre si había sido maniobras, si era un accidente, si los chilenos, los ingleses. Y nos atuvimos a los hechos. Faltan 44 argentinos. La justicia federal hace más de 4 meses que tiene la causa, pero no determinó ni una sola diligencia para averiguar dónde están esos 44 argentinos. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros nos preguntamos, porque el día que presentamos el habeas corpus, que fue el 2 de febrero, ese fin de semana aparecieron los informes de que los británicos y los ingleses y los chilenos los utilizaban, el encuentro con el submarino nuclear, la misión secreta, todo eso que estaba oculto, las comunicaciones. Cuando se negaron las comunicaciones, se negaba también la posición exacta, porque las comunicaciones por teléfono satelital, como un teléfono celular, tienen la posición exacta de donde se produjo. Tardaron 2 meses en blanquear las comunicaciones. Entonces, ¿dónde buscaron si se había ocultado la posición exacta? ¿Y por qué mandaron a buscar a los mismos que los estaban persiguiendo? Y nada. Esto es lo que nosotros queremos saber y pensamos que si se encuadra dentro de la desaparición forzada, el artículo 142 bis establece que ocultar información respecto al paradero de personas sujetas a víctimas de desaparición forzada, y son 8 a 15 años, es igual que un homicidio. ¿Pero quiénes irían, vamos a suponer? ¿Quiénes ocultaron esa información? Los almirantes y el Gabinete Nacional. Todos. Todos ocultaron esa información y la jueza Yáñez dice que le ocultaron información y todavía no procesó a nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez federal dice que la Armada y el Poder Ejecutivo le han ocultado información y todavía no abrió un proceso? Cuando estuvo como juez subrogante de la causa el doctor Leal Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, aceptó el habeas corpus y al aceptar el habeas corpus pidió que se abra una causa para que se investigue a los responsables de la desaparición forzada del submarino y del crucero Belgrano, porque ambos crímenes ocurrieron en el borde de la usurpación británica de las Islas Malvinas y no se puede analizar ni investigar ambos crímenes sin tener en cuenta que es la usurpación militar británica de las Islas Malvinas. Mira, la vez pasada hablaba con la mamá de uno de los tripulantes, ¿no? Con Luisa Rodríguez, y me decía que ellos se habían transformado, los familiares de los 44 tripulantes, como en enemigos de la Armada, porque habían, sin querer, porque la realidad los llevó a ese lugar, como destapado la olla, y habían revelado un montón de información que venía oculta desde hace un montonazo de años, desde el general Belgrano a esta parte, y entonces de esa forma la Armada no tenía otra manera de hacer acorralada que es empezar a decir la verdad y a contar qué era lo que pasaba.
A partir de ahí mantienen con ellos un trato bastante tenso, muy malo, y que hasta les están diciendo distintos horarios de comunicaciones que pudimos revelar aquí en Minuto a Minuto, una reunión donde los familiares estallan en ira y los insultan diciendo nos están tomando el pelo. A los familiares de los caídos en el crucero General Belgrano les pasó absolutamente lo mismo. No solo cuando ellos empezaron a indagar, a ir a las bases de la Armada y demás, muchos sufrieron persecuciones, intimidaciones y demás porque no querían revelar. Durante el que fuera el comandante del crucero General Belgrano, capitán de navío Héctor Elías Bonzo, en el año 1983, en el Boletín del Centro Naval del mes de octubre, publica una crónica de cómo fueron los hechos previos durante el hundimiento y después durante el naufragio y el salvamento de los 770 tripulantes que se salvaron, murieron 323 argentinos. Prácticamente la caracterización que el comandante Bonzo hacía del hundimiento de Belgrano era como un crimen de guerra. 10 años después, cuando los veteranos de Malvinas, nosotros logramos que se constituyera una comisión investigadora en el Ministerio de Defensa de los Crímenes de Guerra británicos, el capitán Bonzo cambió drásticamente en 10 años su interpretación y dijo que era un hecho de guerra y no un crimen de guerra. La Armada pareciera que... Una gran diferencia. Absolutamente, porque diferencia. Una cosa es judiciable y la otra Tal no. cual. Y hay pruebas, hubo investigaciones en el Reino Unido, existió el Belgrano Action Group. Hay una ley del año 95, la 24.517, que dice que hay que establecer una comisión de los 3 poderes del Estado para investigar los crímenes de guerra británicos. Hubo informes oficiales del auditor general de las Fuerzas Armadas, el brigadier Eugenio Miari, que determinó que hubo crímenes de guerra, no solo en el Belgrano. Más de la mitad de los muertos en la guerra de Malvinas son a manos de crímenes británicos, si contamos los del Belgrano y los que ocurrieron en tierra. Entonces, hay como... digamos, de todos los gobiernos, no estoy hablando solo de sino de todos los gobiernos de posguerra, la aceptación de que no se va a investigar. Es lo primero que debe defender un Estado, es la vida y la verdad respecto de las muertes de muchos de sus habitantes. Defender y garantizar. Si uno no defiende el principal valor, que es la vida humana, si uno renuncia, como se está evidenciando que se renuncia a defender la verdad sobre la vida de estas 44 tripulantes o de los 323 de Belgrano, ¿qué le podemos pedir a nuestros gobernantes luego? Nada. ¿Van a defender nuestros bienes si no defienden nuestra vida? Entonces lo que estamos pidiendo es que, y lo que decíamos en todo momento, a los familiares hay que decirles la verdad. Lo único que sana las heridas es la verdad. Y esto no está ocurriendo. Ahora hay una revelación de que se mintió durante los 4 meses precedentes. Esto tiene que tener consecuencias institucionales, tiene que tener consecuencias jurídicas, pero fundamentalmente tiene que tener consecuencias políticas y humanas que den respuesta a todos los argentinos. Son todos nuestros 44 héroes del submarino San Juan. ¿Y cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante? Porque por el momento, bueno, nada, tenemos lo que contabas recién de la declaración de Marcos Peña, pero después, ¿cómo se sigue esto? Acá lo que tendría que ocurrir es que la justicia, inclusive podría ser la justicia provincial, porque al tratarse de una cuestión limítrofe, las provincias limítrofes tienen más intervención, y el artículo 126 de nuestra Constitución establece que en caso de invasión externa o peligro inminente, las provincias recuperan las potestades que se dieron a la nación. Esto sería que hace 4 meses que la justicia federal tiene la causa guardada, está investigando la reparación del submarino e ignora 44 vidas. Inglaterra, después de la guerra de Malvinas, durante 3 meses tuvo prisioneros ocultos en Ascensión. Los norteamericanos, socios de los ingleses, a fines de la Segunda Guerra Mundial, durante 3 años tuvieron capturada a la tripulación de un submarino. Entonces, ¿dónde está esa estructura de acero de 60 metros? Es la gran pregunta. Muchos han dicho, ya que haces la pregunta, que las olas... Yo navegué en ese lugar en velero, antes del cese de fuego, cuando todavía había conflicto con Inglaterra, varias veces. Es mentira que ningún marino se vaya a ir a pique para no aguantarse el mal tiempo.
La única justificación de que ese buque no haya salido a superficie es que tenían un peligro afuera peor que irse a pique. Y si alguno de los jueces o fiscales atendiera a lo que pedimos el día 2 de febrero, cada vez pasa más tiempo, nosotros pedimos que la justicia solicite a la empresa Tesacom, que es el operador de telefonía satelital, la sábana de comunicaciones ocurridas en la cuenca Malvinas una semana antes y una semana después de la desaparición del submarino. Porque a bordo de todos esos buques se habló por teléfono. Y esos teléfonos dejaron una seña. Y existe la posibilidad de tener el registro de saber quiénes estaban alrededor del submarino. Antonio, ojalá tengas la respuesta, ¿eh? Ojalá. Y la tengas vos y la tengamos todos. Muchísimas gracias. Me gustaría dar un mensaje a las madres de Malvinas, que también en este día tan especial del 24 de marzo hay que recordarlas porque dieron lo mejor de sí, que es la vida de un hijo. Es inminente un viaje a Malvinas para honrar a sus hijos con las tumbas localizadas e identificadas. Nosotros, como veteranos de Malvinas, yo quiero pedirle, y como argentino, que también que vayan con todo el amor del pueblo, pero que recuerden que sus hijos deben permanecer en ese territorio por el que dieron su vida, porque así los vamos a honrar las futuras generaciones. Cuando nosotros no estemos más, vamos a seguir honrándolas en ese lugar por el que dieron sus vidas. Que una vez identificadas las tumbas, puedan permanecer allí por toda la eternidad. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias.